Por desgracia, a esta altura se podría decir que los tiroteos escolares son un sello indeleble en la cultura estadounidense. El infame protagonista de este meme, que muchos deben haber visto y usado sin tener la menor idea, fue el autor de una de las peores masacres escolares en la historia de Estados Unidos. Nicholas Cruz nació en 1998 en Florida. Su madre biológica era una adicta que lo dio en adopción al poco tiempo de nacer. Tanto él como su hermano fueron adoptados por la familia Cruz. En 2004 el padre de la familia murió, por lo que la madre tuvo que hacerse cargo de los dos. A medida que fue creciendo, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más agresivo. En la escuela acumuló múltiples sanciones por peleas, amenazas y problemas de conducta en general, hasta que finalmente fue expulsado de la secundaria. Tras la muerte de su madre adoptiva en noviembre de 2017, su salud mental se deterioró considerablemente. Vivía prácticamente aislado, publicaba mensajes violentos en redes sociales y mostraba una preocupante obsesión por las armas. El propio FBI afirmó haber recibido llamadas de un vecino de Cruz por comportamiento inadecuado, pero la justicia nunca intervino. El 14 de febrero de 2018, aprovechando la salida de los estudiantes, ingresó armado al edificio de la escuela donde había sido expulsado y abrió fuego indiscriminadamente contra alumnos y profesores. En pocos minutos, asesinó a 17 personas e hirió a otras 17 antes de abandonar el lugar, mezclándose con los sobrevivientes que escapaban en medio del caos. A las pocas horas, la policía logró ubicarlo y detenerlo sin que opusiera resistencia. El meme más conocido de este caso se basa en una imagen real del interrogatorio que el detective John Curcio le realizó momentos después de la masacre. El concepto del meme siempre gira en torno a que el interrogador representa a la persona lógica o la cruda realidad que formula una pregunta directa y evidente, mientras que Nicholas Cruz encorvado se usa para representar a quien intenta dar una excusa irracional, infantil o fingir demencia, básicamente como él mismo lo hizo después de echarle la culpa de sus actos a las voces en su cabeza. La reciente y creciente tendencia que existe en internet sobre los memes que evocan aura, nunca puede faltar en estos edits la imagen del rey Balduino IV, y hay que reconocer que transmite una energía de poder y respeto contagiosa. Para el que aún no lo sepa, este rey existió en la vida real, y su vida estuvo marcada tanto por el heroísmo como también por la tragedia. El rey Balduino IV de Jerusalén, también conocido como Balduino el Leproso, nació en el año 1161 en Jerusalén. Al ser el hijo del rey, recibió la mejor educación, pero cuando apenas tenía 9 años, uno de sus tutores descubrió que estaba enfermo de lepra. Su familia decidió mantener en secreto la enfermedad para no estigmatizarlo desde tan temprana edad. Creció siendo un aficionado a la historia, se dice que tenía una memoria privilegiada. En 1174 el padre de Balduino murió repentinamente cuando él tenía apenas 13 años. A pesar de su corta edad, fue nombrado por la Corte Suprema como el heredero del trono. Con el correr de los años, la lepra se propagó por su cuerpo con tanta celeridad que comenzó a tener severos problemas de movilidad en sus extremidades y también sufrió deformaciones en su rostro que lo dejaron irreconocible. El accesorio de la mítica máscara, que hoy nos parece tan épica, en realidad fue un recurso cinematográfico que usaron en la película El Reino de los Cielos. No existen registros históricos que demuestren que él haya usado máscaras para ocultarse. Fue solamente una forma de enfatizar la degradación que había sufrido en el rostro. Según recreaciones que los expertos han hecho recientemente, la cara de Balduino lucía de esta forma. No quiero hacer denso el video narrando hechos bélicos que datan de hace tantos años, pero a grandes rasgos la corta existencia de Balduino estuvo marcada por el heroísmo. Se lo recuerda como un rey noble y con muchísimas agallas por haber participado en campañas cruciales junto a su ejército codo a codo, a pesar de las dificultades físicas que estaba padeciendo a tan temprana edad. Inevitablemente la enfermedad siguió avanzando hasta que lo dejó postrado, deformado y con ceguera. A pesar de su estado, siempre mantuvo su lucidez y autoridad hasta que finalmente falleció en 1185 a los 24 años. Por culpa de su condición no pudo tener hijos, por lo que antes de partir nombró como sucesor a su sobrino de 5 años Balduino V, el rey niño, el cual también perdió la vida de forma trágica y prematura cuando cumplió 9 años. Si les gusta esta serie de memes perturbadores y quisieran que continúe trayéndola al canal, cuando lleguemos a 11.111 likes en este video subo la quinta parte. Eso sí, escríbanme en los comentarios qué otros memes me faltan por mencionar. Una curiosidad con la que quiero inaugurar este meme es que en su época, cuando se volvió viral hace décadas atrás, había quienes creían que la imagen estaba editada con Photoshop, ya que era imposible que alguien luciera así. Pero les adelanto que no, se trata de una foto real, de un hombre real llamado Brian Peppers. Este es el primer meme que alguien hizo con esta foto y su traducción al español sería esta. Por
alguna razón el texto coincide a la perfección con la oscura historia que hay detrás. Resulta que la fotografía proviene de un registro de delincuentes de Ohio del año 1998. Sus rasgos faciales tan particulares se deben a una condición genética conocida como síndrome de Apert. Pero no nos desviemos del tema. ¿Cómo terminó acusada de abuso esta persona? Un usuario llamado Grimaf creó un video titulado La verdad sobre Brian Peppers, en el que nos cuenta varias curiosidades. 1. Está confinado en una silla de ruedas. El mango de la silla de ruedas es visible en la foto de su registro. Sus fotos policiales son una prueba más de ello. 2. Vive en una residencia de ancianos. Acá el usuario adjudicó una captura de pantalla con la dirección que figuraba en su registro en la página de delincuentes, y efectivamente la dirección coincide con la de un asilo. 3. Sus acusaciones de agresión sexual grave fueron el resultado de manosear a una enfermera, y también agrega la captura de dichos cargos. El video acaba diciendo que por favor dejen en paz a Brian, que ya ha tenido suficiente con la dura vida que le tocó. Aunque no está confirmado que lo sea, en el mismo video comentó una persona afirmando ser familiar de Brian. Solamente intentó aclarar la situación de la denuncia de esta enfermera. Según esta persona, en realidad todo derivó de una confusión. Resulta que Brian, debido a su enfermedad crónica, contaba con poca movilidad. Un día intentó llamar la atención de una de las enfermeras que trabajaban en el lugar y sin querer le hizo un tocamiento indebido por detrás y ella se sobresaltó tanto que optó por llamar a la policía. Más allá de la dudosa veracidad que tenga este relato, es cierto que Brian Peppers no podía ni caminar ni valerse por sí mismo. Necesitaba asistencia permanente del personal del asilo para poder realizar cualquier cosa, desde cepillarse los dientes, peinarse o bañarse. Es difícil imaginar que haya podido abusar de una mujer adulta. El final de Brian fue muy triste. Falleció en 2012 a los 44 años después de sufrir complicaciones derivadas del consumo excesivo de alcohol que había ido acumulando desde su juventud debido a los miserables tratos que recibió por parte de la sociedad durante toda su vida. En la escuela siempre causó rechazo y asco a sus compañeros, y su forma de escapar de la realidad, aunque sea por un rato, era emborrachándose. Las primeras versiones de este meme surgieron alrededor de 2014 en foros como 4chan o Reddit, pero la verdad no fue un meme que destacara en ese entonces, por lo que se fue apagando. Hasta que llegó la cuarentena en 2020, donde tuvo un resurgimiento internacional. Se volvió viral principalmente por una broma. La gente enviaba a través de WhatsApp supuestas alertas del gobierno sobre la pandemia, y cuando abrías el enlace resulta que aparecía este señor desnudo en toda tu pantalla. Wardy Joubert III era el nombre de este hombre oriundo de San Francisco. Durante su juventud llegó a ser jugador semiprofesional de fútbol americano. Más tarde se convirtió en entrenador de este deporte para niños. También trabajó como portero de discotecas y en su tiempo libre predicaba como diácono en una iglesia bautista. En su comunidad era conocido por su generosidad y predisposición para ayudar a quien más lo necesitara. Sabiendo todo esto, te estarás preguntando de dónde surgió esta imagen, ya que no parece encajar con su perfil. Resulta que en 2010 un conocido suyo del gimnasio le ofreció una cantidad de dinero razonable para que hiciera una sesión de fotos erótica para una página web dedicada a hombres. Wardy en un principio se negó, pero debido a las dificultades financieras que estaba atravesando en ese momento con la hipoteca de su casa, terminó aceptando la oferta. Según sus familiares, Wardy estaba dispuesto a ayudar al prójimo de manera desinteresada, aunque eso más tarde significara un problema en su propia economía. En el meme sus partes íntimas están editadas para que parezcan mucho más grandes. Algo que no sé si es bueno o malo en esta historia es que Wardy nunca llegó a ver lo que la gente hizo en internet con su imagen, ya que lamentablemente falleció en 2016 después de sufrir un ataque al corazón a los 45 años. Su partida fue antes de que el meme se popularizara tanto, por lo que nunca sabremos qué pensaría acerca de esto. La moraleja de este caso es que cuando una foto tuya se difunde en internet, no existe absolutamente nada que puedas hacer para controlar lo que suceda después. El meme de la mirada traumática de un militar en medio de una guerra generalmente se usa para apelar a un texto, a una imagen o a un video perturbador que está apareciendo. Las capas de cebolla que se esconden detrás de esta ilustración son de lo más inquietante. Podrías pensar que se trata de una ilustración hecha con ordenador por algún artista digital, o en el peor de los casos hecho con IA, pero nada más lejos de la realidad. En verdad se trata de una icónica pintura hecha en 1944 por el corresponsal de guerra y artista bélico Tom Lee. La obra titulada The 2000 Yard Stare muestra a un infante de la marina durante la Segunda Guerra Mundial. El propio Tom Lee, quien acompañó a los marinos en el desembarco, describió la devastadora escena contando que 2/3 de los compañeros del soldado habían muerto, dejándolo agotado, desencajado y con los ojos vacíos después de estar 31 meses fuera del país.
Lo más impactante es que este cuadro fue el precursor de un fenómeno psicológico llamado la mirada de las 1000 yardas. El término se popularizó en la década de 1960. El síntoma de la mirada disociativa a la distancia, como si estuvieran hipnotizados o en trance, es un fenómeno que solo lo padecen los combatientes durante o después de haber vivido una guerra. El estrés postraumático que viven estos hombres les provoca ansiedad, pesadillas y una profunda desconexión emocional que en algunos casos vivirá para siempre con ellos. Después de presenciar la muerte de sus compañeros, permanecer en estado de alerta cada segundo soportando explosiones constantes a su alrededor y de intentar dormir bajo un estrés infernal durante semanas o incluso meses, muchos quedaron psicológicamente devastados. Quien sea de México tiene este meme y la historia que lo precede más que presente, más que nada porque pasó ahí, pero también porque es bastante contemporáneo a nuestra generación, la cual ha crecido con internet. El pirata de Culiacán era el seudónimo que usaba en las redes sociales Juan Luis Lagunas. En su infancia vivió el abandono de sus dos padres. La que se hizo cargo tanto de él como de su hermana fue su abuela paterna. Debido a un montón de dificultades económicas que sufrían, Juan Luis desde muy chico tuvo que ayudar a su abuela a vender tamales, pozole y otros alimentos en la calle. A medida que creció con tantas necesidades, se fue rodeando de las personas equivocadas. Empezó a robar, abandonó el colegio y hasta terminó en un reformatorio. A los pocos meses su abuela lo sacó confiando en que su vida tomaría otro rumbo. Y fue ahí cuando empezó a popularizarse en internet gracias a sus videos, pero no eran sinónimo de orgullo. Se hizo conocido por videos en donde aparecía de fiesta totalmente borracho o drogado, diciendo frases que luego repercutían en los más jóvenes y que hacían crecer cada vez más la leyenda del pirata de Culiacán. Básicamente nadie de su entorno se preocupaba por él y lo ridiculizaban grabándolo como si fuera un mono de feria. Se hizo tan conocido que empezó a asistir a eventos, grabó videoclips con artistas del regional mexicano y hasta llegó a convivir con personas relacionadas con el crimen organizado, todo esto aún siendo menor de edad. En noviembre de 2017, en una de esas noches de jarana y descontrol a las que estaba tan acostumbrado, grabó el siguiente video. Yo no me puedo a traer lo que sea la verga. Así que el Mecho a mí me pela la verga. Quien sea que lo haya grabado publicó el video en internet sabiendo las fatales consecuencias que podría traer. A los pocos días, como si hubiera invocado a la mismísima parca, mientras Juan Luis se encontraba en un bar de Jalisco junto a Hot Spanish, un grupo de hombres armados ingresó al lugar y abrieron fuego contra él. Murió en el acto con apenas 17 años. En el video que le costó la vida se metió con la persona menos indicada. El Mencho en ese momento era uno de los narcotraficantes más buscados del país y a su vez líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Al igual que el pirata, también está muerto. A principios de este año fue capturado y le dieron cuello durante una operación impulsada por el gobierno de Estados Unidos y el ejército mexicano. No importa quién seas, todos compartimos el mismo destino. Tras su muerte, la figura del pirata de Culiacán es sinónimo de burla a través de un montón de memes con diferentes contextos, pero el más popular que ha trascendido más fronteras definitivamente es este. El meme se usa cada vez que una figura pública fallece. La imagen del pirata de Culiacán manejando una troca en el espacio representa simbólicamente al personaje yendo a recoger el alma del recién fallecido para llevarla al más allá.